Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Durante los últimos 30 años los navegadores han vivido una guerra brutal, con muchísimas bajas. Una guerra que definió definitivamente el futuro de la web, las tecnologías que usamos, los estándares que existen y un largo etcétera. En este vídeo vamos a repasar toda esa guerra. Desde la caída de Netscape frente a Microsoft con Internet Explorer, hasta la llegada de Google Chrome y el dominio de Google. Pero antes de nada déjame hablarte unos segunditos sobre Tizona Hub. Y es que Tizona Hub es un proyecto que he creado yo mismo. Y consiste en una plataforma que te permite hostear tu propio servidor en casa. Es muy útil si quieres pasar archivos muy rápido y fácil de un dispositivo a otro. Así que nada, para estar al tanto no olvides suscribirte al canal. Y si te interesa este programa, por aquí arriba te dejo un enlace a un video tutorial y en la descripción del vídeo. Y sin nada más que añadir, comenzamos. Al principio de los 90, Internet era un sitio primitivo. No había CSS como tal, ni scripts complejos, por lo que lo poco que podías hacer era ver texto, acceder a enlaces y poco más. En este contexto aparece un equipo clave, Mark Andreessen y varios desarrolladores que habían trabajado en Mosaic, uno de los primeros navegadores gráficos populares. Mosaic permitió por primera vez mostrar imágenes dentro del texto, algo revolucionario para la época, pero seguía siendo una herramienta académica, pensada para universidades y laboratorios. Este equipo terminó fundando Mosaic Communications, que terminó llamándose Netscape Communications. La idea era crear un navegador comercial, moderno y fácil de usar. Ese navegador fue Netscape Navigator, lanzado en 1994 y que arrasó completamente con Mosaic en cuestión de meses. Y es que llegó a acaparar más del 80-90% del mercado. Si navegabas por internet, lo hacías con Netscape. Era el rey absoluto e indiscutible y parecía que nadie iba a poder quitarle el trono. Pero esto ocurría a las espaldas de una empresa que no estaba dispuesta a permitir que el internet creciera a sus espaldas. Y sí, te estoy hablando de Microsoft, que vio a internet como una competencia directa hacia ellos. Y es que el producto estrella de Microsoft por aquella época era Windows. Pero si los desarrolladores ven internet como la plataforma definitiva, empezarían a desarrollar aplicaciones independientes al sistema operativo, cosa que evidentemente a ellos no les interesaba. Si internet crecía sin su control, atentaba directamente contra sus propios intereses. Por lo que para ellos controlar un navegador no era un simple capricho, era cuestión de supervivencia. En 1995 lanzaron Internet Explorer 1.0. Compró una licencia de un navegador comercial llamado Spyglass Mosaic, que a su vez era una versión modificada del Mosaic original. Es decir, que Internet Explorer nació literalmente como una rama comercial del navegador que Mark y su equipo programó. Era un producto joven, básico y claramente inferior a Netscape en absolutamente todo. Más lento, menos estable y muy limitado técnicamente. Algo que arrastró prácticamente toda su vida. Pero Microsoft tenía una ventaja que ninguna otra empresa podía igualar. Mientras que Netscape dependía de que los usuarios descargaran su navegador manualmente, Microsoft podía meterlo directamente en Windows, y eso cambió totalmente el panorama. Fue el inicio real de la guerra. Para competir con Netscape, Microsoft utilizó tres estrategias claves. Una de ellas era integrar Internet Explorer en el sistema operativo. La gente se conformaba con eso, y es que además tened en cuenta lo engorroso que era descargar cosas por aquella época. Cualquier chorrada literalmente te podía tomar una hora. Y la gente no estaba dispuesta a perder el tiempo descargando Netscape desde el navegador, sobre todo teniendo ya uno integrado en el propio sistema operativo. La alternativa era instalarlo desde un CD, que en aquella época era todavía muy común, evidentemente. Pero claro, es que ¿para qué te vas a tomar tantas molestias cuando, ya lo he dicho antes, ya tenías instalado Internet Explorer en el sistema operativo? Esto sin duda fue un duro golpe para Netscape y una jugada maestra, entre comillas, para Microsoft. Microsoft lanzó versiones continuamente y cada versión mejoraba en velocidad, compatibilidad y soporte de tecnologías web. Esto implicaba que muchas veces las páginas se pensaban para que funcionaran mejor en Internet Explorer. Además, Microsoft también aplicó una estrategia muy agresiva con los fabricantes de ordenadores como Dell, Compaq o HP. Los acuerdos de licencia de Windows incluían cláusulas que o hacían imposible o hacían muy complicado incluir Netscape por defecto en su sistema operativo, tal y como venía en Internet Explorer, pero con Netscape. Esto significaba que aunque una empresa quisiera meter en sus ordenadores a Netscape, la verdad es que lo tenía bastante chungo, porque no querían arriesgarse a infringir el acuerdo de licencia que tenían con Microsoft. Eso daba lugar a perder el derecho a meter Windows en sus sistemas, cosa que incluso a día de hoy es bastante chungo, la verdad. Y si ya de hoy es chungo, pues imaginaos en los 90 y nadie estaba dispuesto a perder la licencia del sistema operativo más usado en todo el mundo por un simple navegador, la verdad. Además que Microsoft ofrecía incentivos económicos a todo aquel que cumplía con sus exigencias. cosa que creaba una dependencia enorme, la verdad. De hecho, muchas de estas prácticas fueron las que llevaron al famoso juicio de Microsoft. Y es que al final no estaban ganando por tener un producto bueno ni nada por el estilo.
sino por implementar prácticas propias de ciertas organizaciones italianas de mediados del siglo XX. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Microsoft de abuso de posición dominante, prácticas anticompetitivas y estrategias deliberadas para destruir a la competencia. Tras todo esto, Netscape pasó de ocupar el 90% del mercado en 1995 a menos del 5% en 2001. Esta posición tan cómoda en la que Internet Explorer se encontraba por claramente méritos propios hizo que Microsoft se acomodara, sin ningún tipo de competencia. No estaban forzados a innovar y mejorar, por lo que el desarrollo web se quedó estancado durante años, y además Internet Explorer se convirtió en sinónimo de lentitud e inseguridad, cosa que fue arrastrando toda su vida. Pero un día apareció una nueva alternativa que simbolizó durante años la rebelión contra el monopolio. Y sí, te estoy hablando de Firefox. Después de que Netscape perdiera la guerra y firmar su propio Tratado de Versalles, fueron comprados por AOL. Y aunque comercialmente la marca estaba acabada, dentro de la compañía había una idea que cambiaría la historia: liberar el código original del navegador y crear un proyecto open source que pudiera competir con Microsoft. Este proyecto se llamó Mozilla. Durante años, Mozilla trabajó en un navegador experimental llamado Mozilla Suite y su nuevo motor de renderizado, el Gecko. Mozilla Suite, como bien dice su nombre, consistía en un conjunto de herramientas. Era un navegador, cliente de correo, editor HTML, pero dentro del equipo había dos desarrolladores que pensaron: ¿y si creamos un navegador simple, rápido y enfocado solo en navegar? Fue entonces cuando Dave Hyatt y Blake Ross se pusieron manos a la obra. Este proyecto nació con el nombre en clave de Phoenix, haciendo referencia a que era un renacer de las cenizas de Netscape. Sin embargo, ya existía una empresa llamada Phoenix Technologies, por lo que cambiaron de nombre a Firebird, pero resulta que también existía una base de datos que se llamaba así, por lo que finalmente llegaron al nombre que todos conocemos hoy en día: Mozilla Firefox. Firefox apareció en 2004 y fue totalmente revolucionario para la época. Implementó la navegación por pestañas, extensiones, bloqueadores de ventanas emergentes. La verdad es que implementó bastantes cosas que hoy en día consideramos un estándar, pero que en aquella época a la gente le explotó la cabeza. Además de mejorar la velocidad y la seguridad, claro. Fue el primer navegador de la historia en plantarle cara a Internet Explorer. En su primer año superó los 20 millones de descargas y poco a poco la cuota de mercado de Internet Explorer fue reduciéndose. Firefox fue más que un navegador. Fue un símbolo de rebeldía contra el monopolio que había frenado la evolución de Internet. A mediados de los 2000, Firefox estaba ganando terreno y estaba comiéndole totalmente la tostada a Internet Explorer, que ya empezaba a sentirse viejo. Mientras Firefox crecía, Microsoft reaccionaba lento, y la web ya iba necesitando más potencia para aplicaciones que venían llegando con el tiempo, como podían ser Google Maps, YouTube o Gmail. Pero había un problema, y es que los navegadores de aquella época no estaban preparados para este tipo de aplicaciones. Los motores eran lentos, la arquitectura estaba ya anticuada, y además las pestañas funcionaban bajo un único proceso. Es decir, que si se te caía una, se te rompía todo el navegador. Además, el rendimiento de JavaScript no era suficiente para el tipo de aplicaciones que estaban por venir. Fue entonces cuando entra en escena una empresa que acabaría definiendo el futuro de Internet. Esa empresa es Google. Y es que Google enfocaba todo su modelo de negocio a Internet, y la verdad que no le salía nada a cuenta depender de otros navegadores. Necesitaba un navegador rápido, seguro y que estuviera preparado para todo su ecosistema. Fue entonces cuando lanzaron Google Chrome en 2008. No era otro navegador más, sino una reinterpretación de lo que debía ser uno moderno. Chrome implementó el motor V8, que mejoró enormemente la velocidad de la ejecución de JavaScript. De repente, Gmail, Google Docs y Google Maps funcionaban mucho mejor en Chrome que en cualquier otro navegador. Como ya dije antes, si una pestaña se colgaba, el navegador colapsaba. Pues con Google Chrome esto no sucedía, ya que cada proceso era uno independiente. Su interfaz eliminó todo lo que era prescindible, dando una imagen muy limpia y ordenada. Pero hay algo muy importante que aún no he mencionado, y que fue clave en el éxito de Google Chrome: Android. Chrome no solo se convirtió en un gran navegador, es que encima venía instalado por defecto en el sistema operativo para móviles más usado en el planeta, tanto antes como a día de hoy. Para que entremos en contexto, ambos se lanzaron en 2008. Fabricantes como Samsung, HTC, LG y Sony adoptan Android. Móviles baratos empiezan a llegar de forma masiva a todo el mundo. Por tanto, Google Chrome crece con él, aunque no desde el principio, pues su primera versión para móvil se lanzó en el año 2012, a partir de Android KitKat, donde comienza a venir preinstalado. Por cierto, en mi otro canal tengo un vídeo hablando sobre la época dorada de Android, por si queréis verlo, os lo dejo por aquí arriba. Es parecido a la estrategia inicial que Microsoft tenía con Internet Explorer, solo que sin técnicas propias de los corleones. Además, cuando Chrome llegó a Android era capaz de sincronizarlo todo: las pestañas, el historial, los marcadores y todo con tu cuenta de Google.
La verdad es que lo hicieron demasiado bien y esto nos demuestra lo importante que es saber vender tu producto y distribuirlo. No solo hacer un producto genial que sea capaz de satisfacer necesidades. Chrome dejó de ser un navegador para transformarse en un ecosistema completo. Todo esto que te estoy contando fue clave para el éxito que tuvo Google con su navegador, que acabó comiéndose el resto de navegadores. A día de hoy incluso ocupa el 70% de la cuota de mercado. O sea, casi 3/4 partes las tiene Google. En 2013 Google presenta Blink, un motor derivado de WebKit, que por cierto es el que usa Safari. Desde entonces muchos navegadores tomaron una decisión sorprendente. Opera abandona Presto, su propio motor, y adopta Blink. Microsoft Edge, el sucesor de Internet Explorer, abandona su propio motor y también adopta Blink. Decisión que les vino de perlas, la verdad, porque ya sabemos todos la basura en la que se convirtió Internet Explorer y lo bueno que es Edge a día de hoy. O sea, es que no tiene ni punto de comparación. Y muchos navegadores nuevos también lo integran. Brave, Vivaldi, Opera GX. Estos navegadores se basan en Chromium, que es el proyecto de código abierto del cual se basa Google Chrome, y que ya incluye Blink. Es decir, que aunque lo más superficial cada uno de estos sean diferentes, en la base más profunda de código son todos muy similares. El panorama ahora mismo es que tenemos 3 motores principales en la web: el Blink de Google, WebKit, que es el que usa Apple, y Gecko, el de Firefox. En la actualidad la guerra ya no es tanto de navegadores, sino que va por otros temas. Es más bien una lucha entre estándares, motores, publicidad y privacidad. Si miramos toda esta historia con perspectiva, nos damos cuenta de que la guerra de navegadores no ha sido solamente una lucha entre empresas por quedarse el pastel, sino que ha sido el motor que ha obligado a la web a mejorar. Netscape y Microsoft se empujaron mutuamente para mejorar sus navegadores cuando la web todavía estaba en pañales. Después llegó Firefox, que puso el foco en cosas que consideramos un estándar, como pueden ser las extensiones, las pestañas, el respeto por la privacidad, la seguridad, y más tarde Chrome acelera la carrera en rendimiento, con motores como el V8 y nuevas arquitecturas que permiten que aplicaciones que hoy en día consideramos indispensables, en aquella época era muy complicado que funcionaran. Gracias a esa competencia es que hoy tenemos estándares como HTML y CSS, APIs modernas del navegador, motores de JavaScript increíblemente rápidos, herramientas de desarrollo integradas en el navegador, estándares de seguridad, cifrado. Hoy en día ya no hablamos tanto de qué navegador va ganando la guerra, sino de qué motores y empresas influyen en los estándares que vendrán a futuro. Pero todo se reduce a lo mismo. Cada vez que un navegador intente destacar, obliga al resto a ponerse las pilas. Por tanto, un beneficio para el usuario, por lo que la web en general sale ganando. Así que la próxima vez que abras el navegador, recuerda toda la increíble historia que hay detrás de él. Una guerra que durante 30 años ha moldeado la web tal y como la conocemos hoy en día. Sin nada más que añadir, gente, me despido. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. No os olvidéis de darle like si os ha gustado y de suscribiros al canal. Y también me gustaría recordarte que te puedes descargar Tizona Hub, lo tienes tanto arriba en las tarjetas del vídeo como en la descripción. Te puedes suscribir a este canal también si estás interesado en él, ya que iré subiendo nuevas actualizaciones y demás. Y nada, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!